Buenas noches para todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Viendo primera medida de esta aplicación que es el VMware Workstation, que ya se les había mencionado como también software que puede crear máquinas virtuales. Entonces, esta es la pantalla inicial de la aplicación después de haber sido instalada. El símbolo es como el que aparece en la parte inferior, como unas flechas de color amarillo apuntando hacia afuera, como en forma de un cuadrado. Y ya saben, pues el sitio donde se puede descargar. Este es el nombre que tiene la opción que se utiliza para hacer pruebas gratis, ¿no? Digamos, para no, el uso no comercial. Por supuesto, las otras pues se van a utilizar de forma de pago o con otras aplicaciones que se tiene también para virtualizar ciertos servicios. Entonces esta opción pues se puede utilizar para hacer pruebas bastante sencillas. ¿Cómo se inicia esta aplicación? Aquí donde dice crear una nueva máquina virtual, se selecciona esa opción y va a aparecer esta ventana que aparece aquí. Esta ventana es un ayudante para crear la máquina virtual. Eh, Se le va a decir dónde está ubicado el archivo en primera instancia. Él no va a pedir muchas cosas, pero al principio, porque las va a tomar como, digámoslo así, por defecto. Entonces, él lo que me va a pedir inicialmente es dónde está el archivo de instalación del sistema operativo. Si está en la unidad óptica, le coloco aquí instalar desde disco y pues tengo que introducir en la unidad óptica el instalador, ¿sí? Este ya sería en un medio CD. Y si no, pues lo que hemos hecho anteriormente, que es decirle dónde está el archivo de imagen o el archivo ISO. Entonces, en este caso, se puede seleccionar la segunda opción. Además, se puede buscar dónde está en el computador. Recuerden que los archivos, pues la idea es tenerlos en el computador y se seleccionan eh, de acuerdo a la instalación que usted vaya a realizar. ¿Listo? Eh, Cualquier instalación que vaya a realizar. Él detecta automáticamente mm, o hace una detección rápida de qué es lo que puede estar pasando. Por ejemplo, aquí dice que detectó un Windows 10 de 64 bits. Y pues sí, pues, está en lo correcto, pues la instalación que acabo de seleccionar pues es un Windows 10 de 64 bits. Si no se quisiera hacer esto al principio, se puede hacer en otra ocasión o se puede hacer posteriormente y para eso está la opción al final. La opción al final pues me dice que yo puedo seleccionar el sistema operativo después y me puedo centrar en la creación de la máquina virtual. Entonces por ahora se le puede decir siguiente. Si se contara con una llave o un product key, como aparece aquí, digamos el número de la licencia, se puede seleccionar de una vez y él pues le va a asociar ese número de licencia a la instalación, ¿sí? Pero recuerden pues que esta prueba que estamos haciendo no tiene números de licencia, así que pues aquí lo vamos a dejar solo. En la versión actual que se va a instalar, aquí están desplegadas las ediciones que tiene Windows 10, desde la educación, la Enterprise, la Pro, ¿sí? Y varias variaciones que tienen ahí. El CD yo ya sé que tiene una versión Enterprise, entonces voy a seleccionar la versión Enterprise. ¿Sí? Y aquí puedo personalizar el Windows. ¿Listo? Esto es, digámoslo así, opcional, porque recuerden que también puedo crear la instalación, puedo crear el nombre y puedo colocar la contraseña y el usuario dentro de la instalación de Windows. Entonces esta opción está opcional, este número también puede ser opcional. Solo es algo que nos facilita la instalación. Le voy a dar aquí siguiente, que hace una advertencia que si no la coloca ahorita la debe estar colocando manualmente en otra oportunidad. Entonces le voy a decir que sí, que no hay ningún problema. Le doy un nombre a la máquina virtual.
Voy a colocarle aquí, bueno, coloquémosle una X adicional. Y voy a seleccionar la carpeta donde voy a almacenar la máquina virtual que estoy creando. Entonces voy a ir a una carpeta donde almaceno las máquinas virtuales. Aquí le puedo crear una nueva carpeta. Pongámosle W10 VMware por 64. Listos. Aquí creamos la carpeta. Y ya direccionamos entonces la ubicación de donde va a quedar la máquina virtual almacenada. Aquí le voy a dar siguiente. Me dice que cuál va a ser la capacidad del disco duro. Aquí por defecto me aparece 60 gigabytes. Entonces voy a dejarlo por ahora así. Esto es lo que recomienda la máquina virtual, el VMware que le creemos. Entonces aquí por ahora le voy a dejar esos 60. Le puedo colocar más, ¿no? No se olvide que por ejemplo puedo colocar 100. ¿Listo? También se puede crear de ese tamaño el disco. La parte de abajo ya se refiere a los archivos. ¿Cómo van a quedar organizados los archivos en esa carpeta que acabamos de crear? Entonces, esta máquina virtual tiene por defecto la ubicación de esos archivos múltiples. O sea que la máquina virtual queda muchos archivos separados. Entonces, pues nos vamos a dar cuenta que esa separación, pues a veces pareciera que hay muchos archivos y que son demasiados y pues uno no sabe por dónde arrancar. Sin embargo, pues se puede eh, colocar la opción de un solo archivo para que se parezca un poquito más a lo que hemos visto en las máquinas virtuales, ¿no? Que crea un solo archivo. Pero pues cualquiera de los dos se puede crear, no hay necesidad de, pues, de complicarse. Aquí son múltiples archivos los que van a quedar y aquí va a quedar un simple archivo, en uno solo, digámoslo así. Utilizamos el de uno solo por ahora. Aquí ya él puede crear la máquina virtual, él ya por defecto la crea y aquí ya finalizamos eh, las opciones. Si no vamos a hacer alguna modificación, de todas formas las modificaciones se pueden hacer también más adelante. Y aquí creamos la máquina virtual. Esperamos aquí que termine. Y cuando termines del lado izquierdo va a aparecer debajo de la palabra home, que aparece aquí en este espacio de color azul, va a aparecer el nombre de la máquina. Y ya pues ahí podemos manipular la máquina virtual o ya estaría creada. Bien, ahí está cargando el archivo. Recuerden que durante la instalación le dijimos que ya teníamos el archivo de instalación. Entonces él asumió que usted no iba a hacer ningún cambio y arrancó con la instalación de una vez. Entonces, por eso es que él abrió la pantalla de una vez. Si le hubiéramos dicho que vamos a seleccionar el sistema operativo más adelante, pues entonces sí hubiéramos tenido tiempo de manipular y de ver pues las opciones
de la máquina virtual. ¿Listos? Aquí es porque ya le dijimos dónde estaba el instalador, entonces él asume que usted ya con la creación pues ya no necesita más y puede empezar a instalar. Aquí ya empieza a hacer el proceso de instalación. Bueno, vamos a ver si nos soporta la instalación y nos soporta la otra máquina. A ver si podemos correr la otra también. Bueno, con el VirtualBox, acuérdense que ya teníamos unas máquinas creadas. Aquí hay una modificación que se le puede hacer a los discos o a las máquinas virtuales. Esta máquina que tengo aquí seleccionada, que es la última, ya esa la creé hace unas horas. Para mostrarles pues algo que se puede hacer con las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales adicionalmente lo que tienen configurado, que es lo que aparece ahí en pantalla, se le pueden adicionar cosas. Por ejemplo, aquí en la parte de almacenamiento, em, en este momento yo tengo un disco duro, que es el que con el que instalé o el primero que instalé, y la unidad óptica que está vacía. Y acá abajito hay otros discos duros. Si ustedes se dan cuenta, tiene la extensión BDI. Esa extensión, recuerden que es de los discos duros virtuales. Y aquí tiene uno, dos, tres discos adicionales. Entonces, ¿qué puedo hacer con una máquina virtual? Yo puedo agregarle, por ejemplo, discos duros adicionales, fuera de otros dispositivos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a la opción de red, aquí hay una opción que dice habilitar adaptador de red y tiene seleccionada la red. Si yo voy aquí a esta pestaña donde dice adaptador 2, pues está deshabilitada. Se la podría habilitar si quiero otra tarjeta de red. Lo mismo pasa aquí con adaptador 3 y 4. Entonces yo podría tener hasta 4 tarjetas de red adicionales. Y bueno, ahí no solo podría adicionar pues dispositivos de almacenamiento, sino por ejemplo dispositivos ópticos de varios tipos. Para adicionarlo o para adicionar un dispositivo de máquina virtual en la máquina virtual, yo voy a utilizar un más que hay en la parte inferior y ese más dice agregar una nueva conexión de almacenamiento. Ahí cuando yo seleccione ese cuadrito azul con un más, me va a decir si yo quiero que lo que quiero adicionar es una unidad óptica o un disco duro. Entonces voy a seleccionar un disco duro. Me aparece de pronto las opciones donde yo puedo seleccionar discos duros de otras máquinas virtuales, ¿sí? O crear uno nuevo. Vamos a suponer que voy a crear uno nuevo, entonces selecciono la opción de crear. Y aquí ya me aparece esta ventana que es conocida pues para los discos, ¿no? Extensión BDI, que esa es la extensión de los discos duros. Reservado dinámicamente, esa opción la seleccionamos para el tamaño. Y aquí, por ejemplo, le voy a colocar un disco de 100 gigas. ¿Listo? ¿Dónde crea los discos? Los crea en la misma carpeta que creó el disco original. Yo los podría separar, sí, los podría separar, pero pues casi todos van a quedar ahí metidos por defecto en la misma carpeta. Entonces le voy a decir crear. El disco sería el número 4. Vamos a ver que debe estar por aquí. Por aquí está 4. ¿Sí? Y le voy a decir seleccionar. Entonces mire que él ya me agregó un cuarto disco duro. Yo ya había agregado 3, pero él pues me agregó el que acabamos de crear, que es un cuarto disco duro. Si se dieron cuenta, la creación es bastante sencilla de los discos duros y hasta el momento la máquina no se ha iniciado. Allá está la flechita verde diciendo que se puede iniciar,
yo tengo que crear los discos o los dispositivos pues antes de iniciar la máquina, acordarme de qué es lo que tengo que adicionar y pues los creo antes de arrancar la máquina. Aquí le digo aceptar y si ustedes se dan cuenta aquí aparece los puertos de tipo SATA numerados y qué es lo que tiene cada uno. En este caso pues el último que está aquí marcado como el número 4 es un disco adicional. ¿M? Y es el disco que acabamos de agregar. Entonces, así se pueden adicionar los discos eh, durante los procesos de máquina virtual. Uno le agrega aquí en esta partecita de la configuración, le agrega los dispositivos o le hace modificaciones cuando necesite. ¿Listos? Bueno, eh, voy a correr aquí un momentico la instalación que estábamos haciendo. Si ustedes se dan cuenta, esto ya es la misma ventana de instalación que teníamos anteriormente. Bueno, aquí se va a demorar un poquito. Listo, entonces aquí ya le creamos un disco duro a la máquina, se puede hacer con cualquiera, ¿no? Las máquinas que yo había creado anteriormente solo tenían un disco, pero pues aquí en almacenamiento se puede crear más discos adicionales, no importa lo que usted necesite, ahí se pueden crear. Voy a decirle iniciar a esta máquina que tiene Windows 10. Bueno, ese logo como separado así en partes que se veía como dividido es porque ya le hice una instalación adicional de unos archivitos de la máquina virtual al sistema operativo. Y ahorita les muestro dónde se hacen las adiciones al sistema operativo. Es un poquito como para que cambie la imagen y se pueda manipular la imagen mejor en la pantalla. De pronto, si ustedes se dan cuenta aquí, la máquina virtual automáticamente tomó todo el ancho de la pantalla y se acomodó, como se autoajustó al tamaño de la pantalla. Entonces eso es lo que hace las adiciones, permiten que esta pantalla se organice mejor. Bueno, listos. Aquí entonces está el sistema operativo, el Windows, Enterprise, Windows 10 Enterprise que ya habíamos visto. Y aquí voy a entrar al administrador de discos. Acuérdense que para administrar el disco necesito administrar primero el equipo, entonces tengo que entrar al administrador de equipo. Mm,
Voy a detener esta máquina virtual. A ver si mejora un poquito la velocidad de este. Bien, aquí estamos en el administrador de discos. ¿Listo? El administrador de discos, entonces recuerden que hay una opción que se llama la administración de discos. El administrador de equipos tiene la opción de administrador de discos. Y ese es el que me muestra la parte como gráfica de cómo está organizado el disco. Como yo acabo de agregar un disco, ¿qué va a pasar con el administrador de discos? Él, fuera de agregarlo físicamente como si yo lo instalara, el sistema operativo también tiene que, digámoslo así, reconocer que tiene usted un dispositivo nuevo. Entonces, él lo que hace es inicializar el disco. Inicializar el disco, pues significa que en algún momento el sistema operativo pues ya va a tomar una decisión y va entonces a mirar si el disco lo puede utilizar, dependiendo del sistema también de archivos que vayamos a utilizar o de divisiones que vayamos a utilizar dentro de él. Pues fuera de que lo inicializamos, le podemos decir si vamos a utilizar un sistema de divisiones GPT o un MBR. Entonces aquí lo vamos a dejar en GPT por ahora. Voy a decir aceptar y mm, por aquí abajito aparece el disco 4. Si ustedes ven aquí aparece el disco, voy a tratar de subir un poquito más esto. Listo. El disco 0 es el disco donde está el sistema operativo que está funcionando en este momento. Por aquí había un disco 1, aquí había un disco 2, había un disco 3 que ya había creado. Y al final pues hay el disco 4 que fue el que acabamos de crear. Si yo no inicializo este disco 4, me hubiera aparecido aquí este cuadrito que está al lado del nombre con una advertencia que me indica pues que efectivamente el disco no está inicializado, ¿sí? Entonces, de pronto no me hubiera aparecido la ventana de inicializar, entonces aquí en esta opción pues cuando yo le dé clic derecho me va a permitir mostrar un menú que me va a permitir pues inicializar el disco. Y ahí sí ya el sistema operativo lo reconoce, entonces aquí ya tenemos un disco, ¿sí? Y ese disco le podemos decir, por ejemplo, que cree un volumen nuevo del tamaño completo. Por ahora no nos importa el nombre. Y recuerden que lo que va a hacer es asignar el sistema de archivos NTFS y crear el número. Aquí ya en la reproducción automática ya me dijo que tenía el volumen F. Vamos a ver si el administrador de archivos pues ya me muestra en equipo la F. Listo, vea, por aquí está la F y tiene casi los 100 gigas, 99.8 es casi los 100 gigas que habíamos determinado, ¿listo? Entonces aquí ya aparece el disco con la letra F. Aquí tengo varios discos, los puedo eliminar el volumen, no hay ningún problema. Con clic derecho sobre el disco, en la parte blanca, sale un menú y ese menú me permite eliminar el volumen. Entonces yo puedo eliminar eh, lo que tienen esos discos. ¿Listos? Em, entonces aquí no hay sistemas de archivos en esos discos. Si no hay sistemas de archivos, acuérdense que la parte negra es la que me indica que no tiene ni siquiera pues una división y un sistema de archivos, mientras que la parte azul me dice que son particiones primarias y que tienen sistemas de archivo dentro. Si no tuviera un sistema de archivo dentro, pues me diría de pronto que él no reconoce el sistema de archivos y me pueden aparecer pues unas letras, por ejemplo RAW, o simplemente quedarse sin unas letras, pero pues darme una indicación de que ahí hay un sistema operativo, como pasa por ejemplo con Linux. Si ustedes se dan cuenta, se acuerdan, eh, este disco que está aquí, el disco 0, que tengo aquí enmarcado en la columna gris, al lado dice básico,
¿sí? Ese disco en algún momento yo lo puedo manipular, ya tiene el sistema operativo, o sea que esta partición del sistema operativo pues no se va a dejar hacer prácticamente nada, ¿sí? Sin que yo pues haga ciertos procesos, pero por comandos. Aquí con este administrador gráfico pues no es que se pueda hacer mucho. A esta partición que yo ya había creado, que la llamé de datos, ¿sí? Le puedo adicionar o le puedo aumentar eh, el resto del espacio que tengo sin asignar, que es la barra negra. Entonces yo le puedo extender, que esa es una de las opciones que se tiene en el menú contextual con clic derecho, o le puedo reducir el volumen, que eso casi siempre es lo que uno hace. Si yo lo quiero extender, aparece el asistente, dice tengo seleccionado el disco cero es el primero que está aquí. Recuerden que aquí dice disco cero. Y ese es el que tengo seleccionado para adicionar. ¿Listo? Dense cuenta que aquí no aparece ningún otro disco. Aunque yo tengo más discos, no aparecen disponibles los demás. Y me dice cuál es el espacio que tengo para seleccionar. En este caso, este que dice 48.33 del lado izquierdo, pues significa que ese es el espacio que puedo asignar. Básicamente son unas 50 gigas. Entonces yo le digo que siguiente, ¿sí? Y él va a tomar esa parte y lo va a adicionar. Miren que aquí ya se acercó a los 100. Entonces, esta partecita que está aquí, G, ya aumentó y ya esta división, pues, es mucho más grande, ¿sí? Porque tengo un espacio mucho más grande. Entonces, aquí tengo G con un espacio casi de 100 gigas. ¿Listos? Lo mismo puedo hacer entonces para, pues, hacer lo contrario, reducir el volumen. Y le puedo decir, por ejemplo, que le quite esos 47.638 megabytes. Le voy a decir que lo reduzca y él ya me deja el espacio restante. ¿Listo? Volvió a quedar el espacio aquí. Si ustedes se acuerdan, este disco básico pues es algo muy sencillo. Se deja hacer este tipo de procesos porque es básico. Se pueden hacer muchas cosas sencillas. Yo puedo crear otra partición aquí, ¿sí? Eh, por ejemplo, crear un nuevo volumen simple, decirle siguiente, coger todo el tamaño completo, asignarle una letra, ponerle un nombre, digamos, no sé, archivos, sistema de archivos NTFS, le puedo dejar ese por defecto y dar un formato rápido. Y creo otra partición. Entonces mi disco ya estaría separado en 3 grandes grupos, ¿no? Aquí ya me debería aparecer en un momento de la letra cuando él termine y reconocerla como letra E en este caso. Si voy acá y miro mi administrador de archivos, pues allá aparece la letra E. Aquí con el nombre que le pusimos que se llama archivos. Y la letra E. ¿Listos? Bueno. Entonces, eso es adicionar, o extender y reducir. Voy a eliminarlo otra vez. Aquí estoy jugando con esas particiones porque ahí no hay nada, ¿no? En, en esos, aunque estoy haciendo las divisiones, yo sé que en algún momento no hay información. Listo. ¿El problema cuál es? Que este señor que está ahí, mm, si ustedes ven aquí la opción extender está deshabilitada. Aunque yo tengo el espacio mm, aquí en color negro, esta partición que C no se deja aumentar porque resulta que esta partición tiene una partición adyacente que es la G. Entonces, esta G impide que yo pueda utilizar el espacio vacío que tengo al lado derecho. Y esa es una de las características de los discos básicos. ¿Mm? Un disco básico solo me permite adicionar esas partes vacías si son adyacentes
a la partición que estoy tratando de ampliar. Entonces, AG sí me va a permitir extender el volumen. ¿Listo? Esa es una de las cosas que, digamos así, tendríamos en desventaja eh, si utilizamos discos básicos. ¿Listo? Que no podríamos extender el volumen de C y nos quedamos con ese tamaño de C ya fijo. ¿Listo? Bueno, si aquí no tiene datos en C, en G, pues usted lo que hace es eliminar, ¿sí?, la partición, ampliar C y después volver a crear la partición de datos. ¿Listo? Si no hay datos en G, que esa es la de aquí al centro. De resto no se puede ampliar. Bien, para que lo tengan en cuenta. Ya no se puede hacer una ampliación en discos básicos. De esa forma tienen que ser adyacente. ¿Listos? Bueno. Este disco 1 que tengo aquí también es básico, pero yo puedo utilizar otra opción que tienen los discos y es cambiar a un disco dinámico. Entonces aquí hay una opción que dice convertir a disco dinámico. ¿Listo? En este caso voy a utilizar el disco 1 y si ustedes ven aquí debajo del disco 1 aparece la palabra dinámico, ya no aparece la palabra básico como aparecen los demás. Entonces vamos a crear una división, un volumen simple. Pongámosle una letra M, por ejemplo. Le voy a colocar aquí de 1 para diferenciarlo. ¿Listos? Bueno. Aquí creé entonces el disco o una partición, una división en un disco dinámico. Aquí si ustedes se dan cuenta el color ya cambió. ¿Sí? El color es como una especie de verde, ¿sí?, o un verde amarillento, algo así. Eso significa pues que esa partición es una partición en un disco dinámico. ¿Listo? Voy a coger aquí esta partecita que no la hemos tocado. Voy a crear una partición pequeña. Pongámosle la L. Pongámosle la letra de 2. Y ahí ya aparece la partición en la mitad. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar aquí el administrador de archivos. Aquí aparece la partición de datos que ya habíamos creado, la partición de 2 y la partición de 1. ¿Listo? Dense cuenta que la partición de 2 es casi de 10 gigas. La partición de 1 es de 51 gigas, más o menos. ¿Listos? Entonces ahí ya aparecen las dos divisiones. Y si yo le doy clic derecho a esta partición que es la de 1, teniendo en la mitad la de 2, ¿sí? Miren que él ya me deja extender el volumen. Ya la opción de extender volumen aparece habilitada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a extender el volumen. Tenemos en el disco 1, ¿sí?, que es el espacio que me queda libre, que está en color negro, es casi 40 gigas. Y aquí estoy seleccionándolo. Podría extenderlo a los otros discos, pero hagan de cuenta que esos tres todavía no los vamos a utilizar. Entonces voy a aumentar el espacio que queda, que son 40 gigas. De 50, pues va a pasar como a 90, ¿no? Eh, si se dan cuenta, aquí hay una partición de 1 con la letra M. Y aquí al otro lado quedó también con D1 y la letra M. Entonces, estas dos, la primera y la tercera, pues son una sola partición. Es una sola división, solo que está separada pues por otra división. Y aquí en estos discos dinámicos, pues eso no hay ningún problema. Cosa que no podíamos hacer con los que están arriba, que es de color azul. Que no podíamos extendernos porque no teníamos la partición al lado. ¿Sí? Así tuviéramos el espacio vacío, no lo podríamos utilizar para ampliar
la letra C. Si voy a ver aquí, actualizar D1, ¿sí? Que es el que estamos ampliando, miren que D1 ya cambió a 90. Entonces él ya tomó como si fuera una sola partición, esto es una sola partición, pero ahora el tamaño aumentó, pasó de 51 a 90. Y esa es una forma pues de ampliar el disco, ¿sí? Pero tiene que ser un disco dinámico, ¿listo? O si no, no se puede ampliar. Ese es el problema. No podría utilizar una tercera partición que esté separada para unirlas. Y eso pues me permite utilizar completamente el disco, que esa es una de las opciones que tenemos, o que se pueden hacer con los discos dinámicos. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Preguntas, dudas. No, dije, no, señor. Listo. Entonces, no se les olvide que para poder utilizar Hay esos que espacios, practicar. ¿m? Que no son adyacentes, nos tocaría cambiar el disco dinámico. ¿Listo? Pasarlo de básico a dinámico. Pues si no, no podemos utilizar los espacios que tengamos vacíos en el disco. O inclusive en otros discos, ¿no? Yo podría utilizar y podría ampliar esta partición de 2. Por ejemplo, yo digo, no, es que 9 gigas es muy pequeño, pero tengo otro disco acá. Entonces, le digo extender volumen. Siguiente, voy a utilizar el disco 2, lo selecciono y lo agrego. Y él me reconoce pues todo el espacio que tiene ese disco. Le voy a decir siguiente y finalizar. Bueno, aquí lo va a convertir a dinámico porque acuérdense que el disco está en básico. Ahí me dice que lo va a convertir a dinámico y que después lo va a agregar. ¿Listos? Bueno, listos. Aquí ya agregamos D2. Entonces aquí tenemos 9.77, más o menos unas 10 gigas. Y aquí son como 70 pasadas. Entonces más o menos va a ser de 80 gigas lo que va a quedar en D2. Aquí le digo actualizar. Y aquí aparece D2 como 80 gigas. 80.4. ¿Listo? Entonces ahí le sumamos el otro disco a esa partición. Pero, como les decía, los discos tienen que ser dinámicos o si no, no se dejan hacer ese trabajo. ¿Listos? Bueno. Aquí dice dinámico, aquí dice dinámico. Los dos de abajo están básicos. Estos dos. ¿Sí? Aunque yo los puedo convertir a dinámicos, lo voy a convertir de una vez, el 3 y el 4. ¿Listo? Y los puedo convertir a dinámicos. Dense cuenta que esto, digámoslo así, es una planeación que uno realiza antes de, ¿no? Digamos, usted instaló el sistema operativo y ahora que está administrando los discos vacíos adicionales, eh, pues es chévere manipularlo, ¿no? Porque usted puede hacer los cambios cada vez que quiera. Esa es una de las cosas que se puede hacer. Em, ya después de que usted, por ejemplo, cambie el disco básico a dinámico, el que tiene el sistema operativo, pues eso ya, eh, como tiene información, pues ya es un proceso bastante complicado para volverlo otra vez básico, entonces pues toca pensarlo muy bien, ¿no? Si lo quiere convertir a dinámico, porque a veces pone problemas después la conversión para devolverse al disco básico. Entonces toca pues pensarlo para qué es lo que quiere exactamente el disco dinámico, si le va a pasar de pronto que necesita ampliar el sistema operativo por algún motivo y pues no lo puede hacer con un disco básico. Entonces para que lo tenga en cuenta que esa parte de convertirlo a dinámico pues es un poquito delicadita y toca pensarla. ¿Listo? Jairo, lo que acabo de hacer eh, con estas particiones es la ventaja. ¿Listo? Lo que puedo hacer al ampliar o al generar eh, espacios adicionales o al generar una partición mucho más grande, cuando no son subyacentes o cuando no son, perdón, adyacentes los espacios que puedo asignar. Aquí no puedo agregar AC
no la puedo extender, ¿m? Con este espacio vacío. Esa es una de las cosas que no puedo hacer con los básicos. A esta partición que está en la mitad sí la puedo ampliar, sí la puedo extender, porque tiene el espacio al lado, ¿sí? Está adyacente. Mientras que a la partición C no la puedo ampliar, porque esta partición está en la mitad, la de datos. Entonces esa es una de las cosas que no se puede hacer. No se puede jugar con las particiones y no se puede modificar eh, los tamaños de las particiones con discos básicos así nomás. Mientras que aquí abajo, cuando jugamos con el disco dinámico, con D1, creamos esta partición, después creamos D2 y después le agregamos más espacio a D1. Esas son las particiones que agregamos. Si usted se da cuenta, D1 está aquí y D1 está aquí. En total son 51 gigas más 39. Ese es el tamaño total de la partición. Y está separado por una que está en la mitad. Entonces, eso va a hacer que los tamaños cambien. Mire que D1 aquí lo reconoce como 90 gigas. ¿Listo? Y lo mismo que está pasando con D2. A D2 cuando lo quise ampliar, pues puedo utilizar un disco adicional que es el disco 2, que lo teníamos usando, digamos que lo acabamos de instalar. Y estos dos, pues más o menos están sumando 80 gigas entre los dos, pero funcionan como una sola partición. Entonces, cada vez que usted quiera ampliar su disco, ¿sí? O su partición, pues puede utilizar discos adicionales, pero la única forma es teniéndolos de forma dinámica. Aquí lo colocó como uno solo, aquí este D1 y D1 están separados, mientras que en el básico no se puede hacer. Aquí esta partecita azul no se puede ampliar con este espacio negro que tiene. ¿Listo? Entonces es una de las cosas que se pueden hacer con los discos dinámicos. ¿Qué más se puede hacer con los discos dinámicos? Se puede hacer algo que se llaman arreglos de discos o writes. ¿Listo? Eso es un trabajo que por lo general se hace mucho en servidores, pero no significa que no se pueda adaptar a, al sistema operativo Windows 10. Realmente los RAID, lo que estamos haciendo, crear RAID, lo estamos haciendo en el sistema operativo, ¿no? Este es el administrador de discos y estamos jugando con los discos acá en el administrador de discos, cosa que es el software o es el sistema operativo donde yo estoy jugando, ¿listo? Entonces, eso se llaman arreglos o writes de software. Mientras que yo puedo hacer los mismos write, aquí está la palabra write, es un arreglo de discos, lo puedo también hacer en hardware. Entonces, por ahora les estoy mostrando pues cómo se hace en el sistema operativo. Y este es el mismo principio que se puede utilizar en servidores. Entonces yo puedo tener múltiples discos en servidores y puedo ponerles a organizar todos los discos que tienen y darles alguna función. Los RAID son varios, son muchos realmente, pero los que yo puedo hacer pues en Windows no es que sean muchos, como práctica, digámoslo así. Y hay unos que se utilizan pues más que otros. Voy a agregar aquí texto con este que está aquí arriba. Este que dice RAID de nivel 0. ¿Listo? Este RAID de nivel 0 casi siempre se conoce como segmentación. Mm, bueno, la palabra en inglés está ahí abajito que dice stripped. ¿Listo? O la conocen como fragmentación. ¿Listo? Entonces, este RAID 0 es una de las cosas que yo puedo crear si tengo varios discos. Para lo que estamos haciendo cuando yo adiciono la partición, él le coloca el mismo sistema de archivos, eh, digámoslo así, de la base o de la que usted quiere ampliar. ¿Mm? Entonces él se asegura primero con la que quiere ampliar y después al otro pedazo le pone el mismo sistema de archivos, porque recuerden que aquí es, por ejemplo, en este caso de la M, ¿sí? Cuando lo formateamos o cuando la creamos en NTFS.
Entonces él lo que va a hacer es que la adición, o sea, el otro pedazo que está al lado izquierdo, al lado derecho, perdón, pues tiene que quedar con el mismo sistema de archivos. ¿Listo? Eso sí lo hace él solito. No es que nosotros le pongamos el sistema de archivos separado, no. Él se encarga de organizarlo. ¿Listo? Entonces él lo hace solito. Por ejemplo, cuando cogimos D2, le colocamos el sistema de archivos en NTFS y él cogió el otro disco y también lo colocó en NTFS. Tiene que tener el mismo sistema de archivos, porque esto pues funciona como si fuera una sola cosa, ¿no? Por eso lo marqué D2 y L, para que se den cuenta que aquí abajo dice D2 y L. Es la misma partición, funciona como una solita. Así esté separada en dos discos, esta moradita que aparece ahí. Y esta amarillita está en el mismo disco, separada por una que está en la mitad, que es la moradita, pero funcionan como una sola. Entonces la M funciona como una sola y por eso es que le coloca las letras eh, iguales, ¿no? Y el sistema de archivos, pues sí, tiene que ser igual. Ahí no hay nada que hacerle. No, no, una sola partición no puede tener dos sistemas de archivos distintos. Entonces él se encarga de eso. Él llega y formatea el pedazo y lo coloca en NTFS y ya. Listos, digamos acá. Entonces, esta partición o este RAID que se puede hacer se llama RAID nivel 1, perdón, nivel 0, y se conoce como segmentación o fragmentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con este RAID? Que la información se va a dividir, ¿sí? O se va a segmentar en partes. Entonces, por ejemplo, usted aquí, la A es una parte de la información y la siguiente parte de la información es la B. Pero si se dan cuenta, pues estos cilindros representan dos discos duros. Entonces, digamos que un pedazo de la información es A, el otro pedazo es B, eh, y así sucesivamente. Entonces, la información en esta forma de RAID o en esta forma de arreglo de discos va a quedar segmentada o va a quedar fraccionada. ¿Listo? Entonces usted empieza a colocar un archivo grande y lo más probable es que, bueno, una carpeta que tiene muchos archivos, entonces puede colocar unos archivos aquí en un disco y el otro los puede colocar en otro disco. ¿Listo? Ese es el sistema uno de los sistemas más sencillos que hay para manipular pues la información en discos y se llama segmentación o fragmentación. Por supuesto que tiene sus desventajas. ¿Cuál sería la desventaja en cuanto a la información? Que si este señor me llega a fallar, que es el disco del lado derecho, ¿sí? Pues él tiene una parte de la información. Puede ser la parte que sigue a la que estoy aquí indicando como la letra A. Entonces puede ser que la mitad del archivo está en un lado y la otra mitad está en el otro lado. Entonces donde se daña un disco duro, pues aquí se pierde la información, ¿sí? Entonces ese es un pequeño problema que tiene este arreglo, que se puede perder la información si se llega a dañar uno de los discos. ¿Listo? Como está dividida la información en dos discos en este caso, pues donde se dañe uno, ahí perdemos la información, eh, o nos quedamos, digamos así, con la mitad de la información. Entonces perdemos bastante por ese lado. ¿Por qué lo utilizan? Porque resulta que escribir en dos discos al mismo tiempo, ¿sí? Un archivo grande o una serie de información grande, eh, pues es mucho más rápido que escribirla toda esa misma información en un solo disco. Entonces aquí es como si dividiéramos el tiempo en la mitad. Entonces la mitad de la información va a ir acá en A, la otra mitad va a ir en B y por supuesto el tiempo se reduce a la mitad. Entonces esto lo que busca es tener algo de velocidad, ¿sí? Esto es lo que va buscando en algún momento es la velocidad para guardar la información. ¿Listo? Esa es, digamos, la función. ¿Quién le sirve eso? Pues a toda esa gente que, por ejemplo, manipula diseño gráfico, que manipula em, archivos que en algún momento se requiere acceso a la información pues muy rápido, ¿sí? Más de lo normal. Lo malo es algo que se llama la tolerancia a las fallas. Entonces, esto
¿sí? De tolerancia, que creo que ya lo habíamos mencionado alguna vez el año pasado esa palabra, tolerancia a la pérdida de información, pues no tiene, ¿sí? Donde falla la información en uno de los discos, por ejemplo en este, o se dañe todo el disco, ¿sí? Pues aquí la información, se perdió todo esto que está aquí. Y ahí sí, pues, gracias. No hay forma de recuperar la información. ¿M? Y eso pues es no tolerante a fallas. Aquí no lo tolera. No tolera esa falla. ¿Listos? Esa es la desventaja. Esta es la desventaja y la ventaja es pues que escribe más rápido. ¿Sí? A la mitad del tiempo, digámoslo así. Bien. Si ustedes se dieron cuenta, este morado que está aquí, ¿m? En algún momento también cambió eh, de color, ¿sí? Pero este me dice que es un volumen distribuido. Entonces, lo que se está refiriendo es a que está separado en dos discos. ¿Listo? No es, digamos, algo así raro lo que acabamos de mencionar del RAID 0, sino que lo que está haciendo es separar la información en dos discos. Por eso lo coloco aquí de color moradito. ¿Listo? Todavía no hay RAID 0, digámoslo así. Listos. Otro RAID que se puede hacer con Windows 10 es el RAID de nivel 1. Y este RAID de nivel 1, pues aquí como su nombre lo indica, se llama el mirroring o, o un RAID espejo, ¿sí? O también lo conocen como el reflejado. ¿Listo? Entonces, este RAID espejo o RAID reflejado significa que en algún momento la información que yo tengo en mi disco que está al lado izquierdo, ¿sí? Acá, se va a hacer una copia exacta en el otro disco. ¿Listo? Entonces, toda la información que tenga en el disco, voy a ponerle aquí el disco 1, va a estar exactamente copiada en el disco 2. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿eso me serviría para qué? Pues, si se dieron cuenta, la desventaja era que en el anterior era que yo no tenía tolerancia a fallos. ¿Sí? Entonces, ¿este qué va a tener? Sí va a tener tolerancia a fallos. ¿Sí? Entonces, si se llega a dañar el disco 2, por algún motivo este disco se daña, la información continúa en el disco 1 o viceversa. Si se daña la información del disco 1, pues toda la información está en el disco 2. Y eso permite que en algún momento yo me pueda recuperar de esa falla. ¿Sí? Coger toda la información, por ejemplo, del disco 2 y volvérsela a pasar al disco 1. Entonces aquí yo no tendría pérdida de información si tolero las fallas, ¿sí? Pero la desventaja, ¿cuál es? Que aquí en el de arriba buscábamos velocidad. Entonces aquí, pues, lo que no va a tener es velocidad. ¿Listo? Este señor ya no va a ser veloz porque tiene que escribir la información igual en los dos lados. Entonces, no es que escriba la mitad en un lado y la mitad en el otro, sino que tiene que escribir toda la información en uno y toda la información en el otro. Entonces, la velocidad, pues, no es su fuerte. ¿Y esto dónde lo utilizarían? Por ejemplo, cuando yo necesito esto, tolerancia a fallos. Y resulta que tengo, por ejemplo, un servidor y ese servidor me maneja todos los archivos de la empresa, toda la información importante, contratos, nóminas, bueno, un montón de cosas. Entonces los servidores de archivos, ¿sí? Necesitarían un respaldo. Entonces, ¿cuál sería el respaldo? Agregarle un disco, ¿sí? O múltiples discos y hacer esta opción que se llama mirror. ¿Listo? Esa sería una de las opciones. Bueno, no tenemos muchos discos y solo podemos comprarle uno adicional. Entonces le podemos hacer el mirroring para asegurarnos de que pues toda la información de un disco quede reflejada en el otro, o espejada, o bueno, reflejada o espejo o mirror. Casi siempre se refieren al disco espejo. ¿Mm?
porque pues es exactamente una copia, o un reflejo, que es exactamente la copia del otro disco. Entonces, este es otro disco que se puede hacer, tiene su utilidad. Ya les decía que esto pues va en función, el de arriba va en función de la velocidad y el de abajo va en funciones de la tolerancia a fallos, que no se pierda la información. ¿Listos? Bueno. Em, Hay otro por aquí que se puede hacer también, que se llama el RAID de nivel 5. Em, no significa que no haya el RAID 4, el RAID 3, sino que lo que pasa es que en Windows 10 no se puede hacer los otros. Pero pues es una variación de lo que se puede hacer y de las mejoras que se pueden hacer. Em, ¿Qué va a pasar aquí? En estos discos o cómo está la imagen. Son múltiples discos, por ejemplo, aquí tengo uno, dos y tres, ¿sí? La información está en varios sitios, por ejemplo, aquí está la B, la C que representa información, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, pues no hay nada repetido. Y lo que hay es una partecita, ¿sí? Que dice paridad, y entonces esa partecita que dice paridad, lo que hace es verificar la información de otros discos o de otras partes de los otros discos. Entonces, por ejemplo, aquí dice paridad EF, que es esta E que está en el centro y la F que está en el lado derecho. Si ustedes se acuerdan, estos son, eh, recuerden que la información es puros unos y ceros, ¿no? Entonces, al final, cuando yo haga una suma, cuando aplique una suma de unos y ceros, en algún momento la única respuesta o es cero o es uno. No hay otra forma. ¿Listo? Eso significa que en algún momento si el cero que yo esperaba no me da y me da, por ejemplo, uno, entonces yo tengo un error, ¿sí? Porque debería haberme dado cero, no uno. Y pues ese es un sistema pues bastante básico para verificar la información. Y para asegurarse de que esa información pues en algún momento pues no vaya a sufrir errores. De estos discos entonces también esto en algún momento también presenta un sistema para tolerar fallas porque está verificando pues la información, ¿sí? Y se puede en algún momento hacer la recuperación de la información gracias a estos pedacitos en los discos que hacen este trabajo de verificar la información. Esto es algo muy sencillo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo de cómo podría ser. Pero pues la idea es que esos pedacitos se encarguen de mantener la información bien y se encarguen de que en algún momento pues la información esté verificada y pues no sufra ningún error. Por supuesto, pues esto también tiene un poquito de retardo en la velocidad. Esto casi siempre se afecta en la velocidad, ¿sí? Tampoco es que sea muy rápido, pero pues sí me mantiene la información de todos estos discos. Entonces, aunque yo la tenga dividida, podría hacer la recuperación eh, por estas divisiones de paridad que se manejan. Entonces, este es el conocido como stripped o el RAID número 5. ¿Listo? Que esto se puede hacer pues con más discos y este es un sistema pues un poquito más seguro. La diferencia del RAID 4 pues es que digamos que esta partición de paridad solo es una. En vez de estar separada en varios discos, solo maneja una. Esa es la diferencia con el RAID 4. Listos. Y por último, aunque le dicen el RAID 10, ¿sí? A este último, el RAID 10 realmente es una combinación del 1 y del 0. Entonces aquí hay gente que le dice que esto es el RAID o el arreglo de discos 0 más 1. ¿Listo? Y otros dijeron, pues bueno, este es el 10. Realmente es un 1 y 0. Pero es esto, la combinación del 0 y el 1. ¿Cuál es la combinación que se está realizando aquí? Pues el mirroring, que es el espejo, ¿sí? Y el stripped, que en algún momento es el fraccionado, el segmentado. Entonces, esa es la combinación. ¿Sí? Se hace una copia. Voy a colocarle aquí otro colorcito. Vamos a ver esto qué hace.
Se hace una copia entre discos. Mire que aquí los dos discos tienen una copia, ¿sí? De la información. Aquí está la A y la A. ¿Mm? Y adicionalmente se está distribuyendo la información. Miren que aquí está la B. Esta sería la continuación de la información, ¿sí? Entonces, si yo lo viera como el stripped o el segmentado, la información A y B, mírenla acá, ¿sí? Está separada. Y es como si yo le sacara copias a cada uno de los discos. Por eso es una combinación del RAID 0 y del RAID 1. ¿Listo? Esa es la otra opción que se puede hacer. Aunque hay más, pero pues estas son como las opciones más básicas que se pueden hacer acá. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Esto es en función de información, ¿no? De si yo quiero proteger mi información, si yo quiero respaldarla, si quiero tolerar a fallos. Esos son los beneficios de manejar, de poder manipular la información en varios discos, ¿no? Entonces, y pues esta tiene un poquito más de ventaja, ¿no? La combinación de la 0 y 1. Bueno, todas tienen su ventaja y su desventaja. Y tienen pues ciertos usos que se pueden dar a la información, ¿no? Bien. Aquí en el disco, entonces, voy a correr un poquito esto más para acá y para abajo. Yo puedo hacer entonces, tomar estas particiones del de disco. Recuerden que esta línea negra significa que está vacío, que no se le ha hecho nada, ni siquiera sistemas de archivos. Le doy clic derecho y puedo empezar a hacer eh, pues los discos, ¿no? Empezar a hacer el tipo de disco. Por ejemplo, un reflejado. Vamos a probar este reflejado. Recuerden que es el mirroring, ¿sí? Y el mirroring que está utilizando el disco 3 es el que voy a seleccionar, y voy a pues poder seleccionar de pronto el 4. Esto es lo que yo puedo seleccionar o quitar, ¿no? En el caso de que yo no necesite los discos, pues puedo separarlos. ¿Listo? Bueno, si se dan cuenta, con un solo disco, que es lo que pasa aquí, el disco 3, ese disco 3 pues no me permite reflejarme a ningún lado. No puedo hacerle una copia al disco porque no tengo otro disco seleccionado. Entonces me va a obligar a que efectivamente agregue el disco 4. Y ahí sí se me va a habilitar la opción de siguiente. Entonces le puedo poner una letra, ¿sí? Recuerden que esto, el reflejo es una copia, entonces si yo lo veo como una unidad lógica, pues es una sola. No serían dos unidades lógicas, sino sería una sola. Le voy a colocar la W. Siguiente. Para acordarnos le voy a colocar aquí reflejo y dar un formato rápido. Formato rápido es el que le coloca el sistema de archivos. ¿Listo? NTFS en este caso. Se demora un poquito mientras que lo alista. ¿Listo? Y aparece de esta forma. Entonces, el disco reflejado o el volumen reflejado es una copia. ¿Listo? Pues la idea sería hacerlo en las mismas tecnologías, Jairo. Porque acuérdese que aquí hay ventajas sobre ciertas tecnologías y pues uno trata de hacerlo sobre las mismas tecnologías siempre. Es como si yo tratara, por ejemplo, de buscar velocidad y resulta que coloque un disco de estado sólido y después coloque uno mecánico. Pues no va a tener la misma velocidad el mecánico del estado sólido, ¿no? Entonces las mismas tecnologías pues no se tiende a combinar para hacer, por ejemplo, esto que es un reflejado. O bueno, varios de estos porque pues va a afectar también la velocidad del funcionamiento. Entonces es mejor que tengan las mismas tecnologías conectadas. Bien, entonces aquí está el disco reflejado. Le colocó la letra W, le puso partición NTFS,
Miren que aunque los dos discos, cada uno es de 100, ¿sí? La partición va a quedar no de la suma de los dos, sino de solo 100. Aquí está el disco reflejado y miren que aquí la partición es de solo 100 gigas. ¿Por qué? Porque pues una es la copia de la otra. Entonces no es que sea la suma de las dos, sino es eh, una copia una de la otra. Entonces funcionan como si fuera una sola. Pero ya sabemos que uno de los discos pues es una copia. ¿Listos? Por eso es que ahí aparece que solo tiene 100. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. No, dije no, señor. Bueno, listos. Mm, no sé. Bueno, ya vieron los colores. En todo caso, si no se acuerdan, aquí en la parte inferior aparecen los colores, ¿sí? Que estamos manipulando, ¿no? Entonces, cualquier cosa, pues pueden inclusive agregar más discos y hacer más pruebas, ¿no? Aquí pueden agregar, por ejemplo, 6, 7, 8 discos y pueden hacer otras pruebas. Aquí a efectos de que nos demoramos mucho en reiniciar, entonces no voy a dejar los colores y nos voy a deseliminar para mostrarles las otras opciones. Este también lo voy a eliminar. Mm, bueno, eliminemos este porque este es el de 100 preciso. Que este disco 2 lo tengo en 70, entonces hay un pequeño problema. Bueno, entonces, hagamos otra vez el reflejado. Un segundo. Con el disco 1. Entonces voy a agregar aquí el disco 1. ¿Listo? Le voy a dar siguiente. Pongámosle por allá, no sé, la U. Y dar formato rápido. Finalizar. Bueno, es el rojito, ¿no? El reflejado que hicimos antes. Bueno, listos. Y ahí ya me apareció la unidad U. ¿Y qué ven de raro? ¿Qué ven de raro en ese volumen reflejado? ¿Ninguno? ¿Nadie ve nada raro? Disco 1, disco 2, los dos son dinámicos. ¿Quién ve algo raro? Dije la capacidad, la memoria, La capacidad de los discos, que porque pues, el de arriba tiene 99.9, pues está repartido en su totalidad, pero el de abajo tiene 70 punto algo según lo que alcanzo a ver, y ese ujú, está asignado en total 70.66. listo. Entonces, el de arriba, como es más grande, ¿sí? Él tomó ese tamaño pequeño de 70.66. Eso significa que los discos reflejados toman la misma cantidad de espacio, ¿sí? Del más pequeño. Entonces, ahí nos dimos cuenta que el resto que le sobró de los 70.66 gigas al de 100, pues los dejó libres, ¿sí? Porque pues usted no puede hacer una copia de un disco pequeño a uno más grande o viceversa. Tienen que ser exactamente del mismo tamaño en este caso, ¿listo? Por eso les hice esa demostración, para que se den cuenta que en este caso me va a pedir que los discos sean del mismo tamaño. ¿M? Y pues este que era más grande, el de arriba, el disco 1,
tomó el espacio apenas suficiente para equipararlo al disco 2 y el resto lo dejó libre. Ahí lo dejó sin asignar. Bien. Entonces acuérdense que eso sí tienen que ser discos similares en el tamaño. Casi siempre uno cuando compra los discos, pues los compra del mismo tamaño para adicionarlos, ¿no? Entonces, para que se den cuenta lo que en algún momento también él hace. Listo, voy a eliminar el volumen. Listo, ya sabemos que el disco 2 es el más pequeño, los otros sí son todos del mismo tamaño. Todos los dejé del mismo tamaño de 100 gigas, entonces ahí no vamos a tener problema. Listo, vamos a hacer un seccionado. Vamos a utilizar el disco 1, el 3 y bueno, el 4 se puede utilizar. Y siguiente. Se le asigna una letra. Voy a colocarle la Z. Y voy a colocarle aquí seccionado. Dar formato rápido. Y finalizar. Ah, bueno, recuerden que lo convierte primero a dinámico, ¿no? Por eso es que siempre sale la advertencia de que lo va a convertir. Bueno, ¿listos? Bien. Entonces, tenemos 3 discos de 100 gigas con la letra Z. Tres discos separados con la letra Z. ¿Listo? Y cada disco es de 100 gigas. ¿Qué pasa ahí? Ahí donde dice Z. ¿Qué tamaño aparece aquí? 299. Sí, señor. Aproximadamente 300 gigas. Entonces, ¿qué está pasando con esta partición? Lo que hizo fue unir los 3 discos, ¿sí? Y aumentar el tamaño en esta parte del seccionado, ¿no? Entonces, esto va a funcionar como uno solo, pero por supuesto el espacio de almacenamiento va a ser muchísimo más grande, ¿sí? Solo que va a seccionar pues la información o va a segmentar la información, ¿listo? Y la va a separar. Ese es el RAID 0, el que estábamos hablando de segmentos. El rojito que hicimos ahorita era el RAID mirroring, que es el RAID 1. Y esos son pues los RAID pues, más básicos que se pueden crear aquí. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Ingeniero, una pregunta Ok. ahí. Cuando usted habla de los discos que deben ser del mismo tamaño, entonces eso se refiere ahí a lo virtual, en la máquina virtual, o en lo físico también. O sea, si yo tengo un disco de 1 tera, entonces, y voy a colocarle otro disco, ¿también tiene que ser de 1 tera o puede ser de 500? Mm, pues va a pasar lo mismo que vimos acá. Si usted se acuerda cuando yo fui a ser reflejado con este disco más pequeño, el grande solo tomó pues el mismo tamaño del pequeño. En este caso 70 gigas de los 100. Entonces va a primar pues el pequeño y no va a poder hacer el trabajo con distintos tamaños. Entonces, ¿por qué en algún momento uno recomienda que sean los mismos? Pues para que no tenga de pronto esos problemas de que uno es más grande que el otro, que no va a utilizar el espacio adecuadamente o le va a sobrar. Entonces, si usted tiene un disco de 1 tera, pues la idea es que también tenga un disco de 1 tera para manipular, por ejemplo, en el sistema de espejo, ¿sí? Entonces, todo lo que usted guarda en ese tera de disco, pues se va a hacer mirroring y ese va a quedar pues en el otro disco de 1 tera. ¿Listo? Esos son pues que uno trata de hacer esas prácticas, digámoslo así, dejar los mismos discos de los mismos tamaños. Sin embargo, como usted se dio cuenta, pues perdimos un pedacito del disco, ¿no? Y no significa que ese pedacito no lo podamos reutilizar. También se podría reutilizar ese espacio, pero pues digamos que uno trata de buscar siempre los mismos tamaños, ¿listo?
para que de pronto a alguien no se le ocurra pues hacer otra cosa distinta. No significa que en los discos no se puedan hacer cosas distintas, ¿no? Solo es empezar a dividirlos y usted ya puede hacer cosas distintas con él. Entonces puede empezar a combinar en un pedazo RAID 1, en el otro RAID 0, bueno, puede hacer varias combinaciones distintas. La cuestión es que, pues, vaya, acuérdese después usted cuando vaya a administrar cuál es el que tenía cuál RAID, por qué los combinó, por qué en uno quería velocidad y en el otro quería respaldo. Entonces se vuelve un 8, ¿sí? Entonces mejor no combinar tantas cosas, que se podría manipular las divisiones como uno quisiera, pero pues la idea es que no las combinen como tanto, digamos que en un disco no meta en un pedazo RAID 0, en el otro RAID 1, en el otro RAID 5, sino que todo el disco pues esté relacionado con otro disco, por ejemplo en RAID 0 o en RAID 1. ¿M? Pero pues eso es más de organización y como de que usted no tenga tantas cosas ahí metidas en el mismo sitio. ¿Listos? Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahí. Y eso se puede hacer en la vida real, claro que eso es lo que hacen, eso es lo que manejan los servidores, más que todo. Usted lo puede hacer con su Windows 10 si quiere, ¿sí? Porque se puede, pero pues son los RAID básicos, los que uno puede hacer. ¿Listos? Bueno, voy a buscar aquí el panel de control un momento. Aquí en sistema y seguridad. Aquí donde dice espacios de almacenamiento. ¿Listo? Y aquí también se pueden crear espacios de almacenamiento o se pueden crear los RAID, ¿sí? Aquí esta es un poquito más como de preguntas y de texto, no es así como tan gráfica como se ve aquí, con colorcitos, pero se puede también hacer lo mismo. Por ejemplo, uno crea un nuevo grupo. Él debe reconocer los discos que tiene, ¿sí? Mire, aquí me reconoció todos los discos que tengo. Y le puedo decir, por ejemplo, que este es el de 70, no lo voy a utilizar. Que utilicemos el 3 y el 4. ¿Listo? Aquí dejo seleccionado el 3 y el 4. El disco 3 que es el de arriba y el 4 que es el último. ¿Listo? Y creo un grupo. Espacio de almacenamiento. Es el que estamos creando. Le podemos dar una letra aquí. W. Sistema de archivos. Y aquí están los RAID. ¿Listo? Entonces aquí ya les colocaron digámoslo así, un nombre que parece distinto, pero pues realmente esos son los RAID. ¿Listo? Este es el RAID 0, el de segmentación, el que dice simple. Este que dice reflejo doble es un mirroring para 2 discos. Este que dice triple es para 3. Y este que dice paridad es el RAID 5. ¿Listo? Entonces, como yo solo seleccioné 2 discos, vamos a seleccionar aquí reflejo doble. Tamaño máximo. Mm, 99. El tamaño máximo es porque se cada uno es válido. A ver. 90 y... Bueno, pongamos 100 a ver que aquí dice que un espacio puede ser más grande. Disponible cuando la capacidad del grupo sea suficiente y puede agregar más unidades. Capacidad total de grupo 99. Ah, es que aquí no incluye resistencia de tamaño 100. Capacidad disponible del grupo 99. Si algo pasó que no detectó la capacidad total.
Segundo, agregar unidades, crear espacio de almacenamiento, usado en 5. Eliminar grupo. Vamos a ver qué pasó aquí. Crear un nuevo grupo. Probemos los dos primeros a ver qué hace. Beta, espera un momentico a ver si. Vamos a hacer aquí lo siguiente. Convertir a dinámico el 1 y el 3. Listo, vamos a ver si es por eso. Que no me deja agruparlos. Unidades no formateadas. Ah, no, tiene que ser con unidades formateadas. No formateadas. Bueno, que sí me lo dejó hacer. Con los otros dos discos que estaban sin formato. Listo, ¿qué habíamos hecho? Habíamos hecho Z y habíamos hecho reflejo doble. Listo. Aquí el espacio o el tamaño máximo que se puede utilizar y aquí se le dice crear espacio de almacenamiento. Él va a hacer todo el proceso, convertirlos a dinámicos, seleccionar los espacios que va a utilizar, pues agruparlos en RAID y organizarlos, ¿no? Espacio de almacenamiento, le llamo pues Z. El reflejo es doble. Y aquí pues ya dice que está el grupo del espacio de almacenamiento creado como Z. Si vemos aquí el espacio, ya aparece aquí como Z, el espacio que le dimos como máximo 68.7, casi los 70 gigas del disco. De pronto lo que yo hice en el otro fue darle mucho espacio. ¿Listo? Y vamos a ver si aquí corro esta ventana. Listo. Y aquí está el espacio pues representado, ¿no? Él aquí en la forma gráfica ya lo dejó como un solo espacio, como un grupo de discos y le puso ya un nombre con los dos que utilizamos, ¿no? Utilizamos el 2 y el 4 que estaban sin tocar. Entonces ya aquí lo representó, fue como un solo disco de tipo básico y lo organizó pues a manera de RAID. ¿Listos? Entonces aquí lo organizó en una sola partición. La partición quedó de 68.87 gigas. Más o menos lo que tenía el disco más pequeño, que era el 2. Solo pues que va a tener dos discos separados, ¿no? Que están en esta partición que dice sí. Aquí desafortunadamente pues con ese ayudante pues no es que se vea muy separado los discos. Miren que ya él pues básicamente lo separó, ¿sí? Perdón, los agrupó y eso es lo que hace este ayudante en sí, ¿no? Crear grupos, espacios de almacenamiento y pues es algo así parecido como a los RAID que acabamos de ver. ¿Listo? Las unidades físicas, miren lo que aparece acá. De este grupo de 69 gigas que utilizamos, estamos aquí los discos por separado, ¿no? Este disco que está aquí tiene un uso, ¿sí? Ese es el que, digámoslo así, está
está de 70 gigas o el que era más pequeño, y el que está abajo es el más grande que era de 99.7. Entonces aquí están las unidades físicas separadas y aquí está el conjunto ya completo que estábamos utilizando. ¿Listos? Aquí, ¿cuál sería lo malo? Pues que aquí este disco de 100, aquí sí no le podemos manipular el espacio que nos sobra. Ahí sí ya separó los dos discos para uso, ¿no? Entonces aquí ya, eh, si lo vemos gráficamente aquí en el administrador de discos, es una sola unidad. No nos dice que nos sobró nada, digámoslo así. ¿M? Pero pues acuérdense que eso es más o menos unos 70 gigas y teníamos un disco de 100, pues estamos perdiendo 30. Entonces ahí tendríamos problemas. ¿Listos? Esta es otra forma entonces de eh, crear o de colocar los discos para que lo tengan en cuenta. Pues yo lo había hecho por este lado, pero pues se puede hacer también con ese administrador de espacio en más grafiquito. ¿Listo? Se llama espacio de almacenamiento o el administrador de espacios de almacenamiento, que esa es la otra forma que apareció también en los sistemas operativos para crear estas divisiones. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Sobre esos espacios, sobre esos RAID. Algo que, eso es algo que me permite administrar los discos, ¿no? Los espacios de almacenamiento, lo que yo quiero hacer, eh, qué tanta tolerancia quiero, si yo quiero más velocidad, si yo quiero más tolerancia. Por eso es que uno hace arreglo de discos, ¿listo? O por eso es que uno emplea los RAID, ¿listo? Puede ser que en la casa usted solo tiene un disco y no va a utilizar RAID, pues, porque solo tiene un disco. Pero a partir de dos ya podría, si quiere, eh, hacer RAID, ¿listo? Entonces eso sí ya es a partir de dos en adelante, que puede hacerlo, utilizar los RAID y administrarlos. Esto sí, lo que les digo es común o es muy común hacerlo en los servidores. Entonces los servidores sí, cuando los instalan, pues no solo les ponen un disco, les ponen varios. Sobre todo si son, por ejemplo, servidores que almacenan muchos archivos, pues eh, van a seleccionar también una posibilidad que son los RAID reflejados, por ejemplo, ¿sí? O una combinación como el RAID 01, que esa es o algo pues un poquito más eficiente que el RAID 1, esta combinación del 0 y 1. ¿Listos? Entonces eso ya es forma de administrar los discos duros y cómo los ve el sistema operativo. Para que lo tengan en cuenta, esto es a veces interesante pues ver. Pues cuando lo vean también con servidores, pues esto es una forma de crear. Bien, preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahí, no hay ningún problema. Entendidos los arreglos de discos. Todo se puede manipular desde esta herramienta, por eso es que a mí me gusta este administrador de discos porque se puede hacer muchas cosas. Dependiendo, pues uno puede jugar con los discos. Y aquí usted puede simular los discos que quiera, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listos? Preguntas, dudas, aclaraciones. Bueno, máquinas virtuales, ¿cómo irán? ¿Cómo irán esas prácticas? Cambio físico. Mm, el sistema operativo, digamos que ya inicializó el disco, digamos que ya lo colocó en un RAID, no sé, RAID 0, por ejemplo, ¿sí? O un espejo, RAID 1. Entonces, para la parte de software, el RAID no tendría problemas. El RAID es un RAID basado en software. Entonces, el puerto sería indiferente por ese lado, ¿no? Por algún motivo. Si ya es en hardware, sí, el hardware da en ciertas configuraciones de RAID por hardware, sí,
Si él se fija en los puertos, entonces sí puede tener problemas. Pero en software no debería tener ningún problema cambiarlo de puerto o cambiarlo de SATA, no. Él no tendría problemas. ¿Listo? Es más software, el que hace el trabajo. Entonces él cuando ya lo identificamos acá y cuando ya lo ponemos a funcionar, que es inicializarlo, ¿sí? Inicializarlo, pues eso ya hace que el disco, indiferentemente del puerto, pues lo reconozca en cualquier puerto que esté. Recuerden que si no lo hemos inicializado, este disco va a aparecer aquí con un símbolo, como una X, y aquí, pues, cuando lo arrancamos del sistema operativo, me puede aparecer una ventana que dice que tengo que inicializarlo. Si no lo inicializo, entonces no lo puedo utilizar, ¿sí? Es como si necesitara decirle al sistema operativo que ahí está el disco. ¿Sí? Y eso es lo que puede aparecer aquí. ¿Sí? Debajo del nombre de disco 3, en vez de aparecer básico, entonces aquí aparece un símbolo y es un símbolo como una X que me dice que no está inicializado el disco. Entonces eso es lo primero que toca hacer, inicializarlo cuando lo coloque. Después de eso, pues ya esto lo reconoce. Por eso no hay problema con software. ¿Listo? Bueno. Y con hardware, pues sí, ya depende de cómo se pueda crear con la board. Si ya obligatoriamente asocia los puertos SATA a los discos, entonces ahí sí, por hardware sí tendría problemas. Porque sí es capaz de diferenciar los puertos y de fijarse más en él. Bueno, listos. Preguntas, dudas, aclaraciones. Bueno, listos. Entonces, vamos aquí, información, aquí asistencia. Hoy estamos a 24. Alexis. Alexis. Jairo Martínez. Listo. José Ricardo Velandia. Buenas noches. Buenas noches. Helber Velandia. Buenas noches, señor presente. Buenas noches. Vladimir. Diego Chávez. ¿Fue el que habló? ¿Diego? Sí, señor. Ah, bueno. Pero ya escuché como un ruido raro. William Garzón. Y Andrés. Presente. Listo. Bueno. No siendo más entonces por el día de hoy. Bueno, es que no sé si es que ustedes no alcanzaron a ver. Bueno, llegaron la creación de la máquina virtual al otro lado si no la hicimos. Pero pues es básicamente lo mismo. Voy a devolverme un momentico a la creación. De Bingward, ¿listo? Bingward, el amarillito que está aquí. Crear una máquina virtual es la opción que uno utiliza para crearla. Aquí seleccionamos si el instalador está en el disco, si el instalador está en un archivo ISO o todavía no le vamos a decir dónde está el ISO. ¿Listo? Entonces voy a decirle que todavía no le voy a decir dónde está el instalador. ¿Qué sistema operativo voy a instalar? En este caso, como él no vio un instalador, pues él no lo reconoce qué sistema operativo va a instalar. Entonces aquí le voy a decir, por ejemplo, Linux.
¿Listo? Le voy a decir que una versión de Ubuntu. ¿Dónde voy a almacenar y cómo se va a llamar? VMware. ¿Cómo se va a llamar la máquina virtual? Entonces, nombre de la máquina virtual, dónde la va a almacenar. Este equipo. Mi partición de donde almaceno todas las máquinas virtuales. Voy a crear una carpeta que se llame Ubuntu. Ya la había creado. Le voy a colocar Ubuntu VMware. ¿Listo? Entonces aquí va a quedar almacenada la máquina virtual. Siguiente, el tamaño del disco. Recuerden que este tamaño yo lo puedo cambiar. Por ejemplo, lo voy a colocar 50 gigas. Y esto me va a significar que o coloco todo en un solo archivo o coloco en múltiples archivos la máquina virtual. Como por ejemplo el disco, ¿sí? Entonces este disco, en vez de quedar en un solo archivo como pasa en máquina virtual en VirtualBox, va a quedar repartido en múltiples archivos. Entonces voy a seleccionar este que dice múltiples archivos para que lo vean. ¿Sí? Aquí está el resumen. Lo otro que es el procesador y ese tipo de cosas se lo colocó automáticamente. Y donde dice aquí play, pues arrancar la máquina. O aquí donde dice editar, es donde yo puedo modificar mi máquina. Entonces voy a decirle editar, ¿sí? Quiero, por ejemplo, cambiarle el tamaño de la memoria. Entonces aquí me dice que es recomendable, que recomienda que le coloque 4 gigas de memoria, ¿sí? Y que el máximo son como 12. Bueno, dejémoslo en 4 por hacer la prueba ahí. Procesadores, que estoy utilizando 2 procesadores y donde almaceno la información, bueno, el disco duro. Esta es la información del disco duro. Tamaño máximo de 50 gigas. Y esto donde dice CD DVD es donde puedo volver a seleccionar. Entonces aquí le puedo decir usar imagen ISO, buscar. Y le voy a decir dónde está. Carpeta de imágenes. Y aquí tengo un Ubuntu. Ese Ubuntu también se puede probar. Voy a subírselos a la carpeta también. El Ubuntu es una versión ligera de Ubuntu. El tamaño es casi la mitad, creo yo. Este sí es de 2.5 y el Ubuntu es de 1. Algo. Bueno, puedo seleccionar cualquiera. ¿Listo? Entonces en este punto es donde yo le puedo volver a decir aquí en la unidad de CD/DVD donde está la imagen ISO. Entonces si se dan cuenta es prácticamente lo mismo que uno hace en la otra máquina. Solo que este pues tiene una forma un poquito distinta de colocar las cosas. Entonces aquí ya está configurada la máquina y lo único que yo le digo pues es play. Y él pues debe empezar a hacer el proceso de la creación de la máquina y la instalación del sistema operativo que le haya dicho. ¿Listo? Bueno, esto es un mensaje de actualización. Y este es una instalación del Ubuntu, que es bastante sencilla. Aquí también es... vamos a ver si funciona el mouse. No funciona, entonces aquí nos toca es puro teclado. ¿Sí? Moverme con las teclas. Español. Iniciar Ubuntu. Lubuntu, que es una versión modificada. O las opciones pues que están ahí, ¿no? Aquí sí, pues una de las cosas es que no se puede manipular tan gráficamente como si pasaban los otros sistemas operativos que hemos instalado. Aquí ya toca más teclado y seleccionar las cosas como en un ambiente mucho más sencillo. Pero pues es una instalación de Linux también que se puede dar. ¿Listos? Bueno, esto no se demora mucho, pero sin embargo, pues
Toca con tiempito cuando ya veamos más la explicación de Linux, de las versiones y de una cosa que nos vamos a fijar que es el sistema de archivos y las divisiones que uno por lo general hace en los discos para Ubuntu, ¿listo? O para Linux. Es un poquito también que toca tener en cuenta. Si se dan cuenta las instalaciones, casi siempre lo que toca tener en cuenta es el sistema de archivos, cómo divide usted los discos, y eso es una de las cosas que toca planear. Si le va a hacer RAID, si no le va a hacer RAID, cuántas divisiones le va a hacer, qué divisiones se encuentra. Eso es lo que siempre toca tener en cuenta en las instalaciones. Es como lo más importante de las instalaciones. ¿Listos? Bueno. Pregunta sobre la creación de la máquina virtual en Bingward. ¿Fácil o no fácil? Pues ingeniero, ¿Listo? en el momento que ya, pues por lo menos en mi caso, que no le he podido ejecutar, no le he podido hacer. En el momento que tenga las preguntas, pues me tocará ver el Mm. video para poderlas despejar, porque pues no va a estar usted ahí en ese momento justamente para presentarle. Lo puede ver, puede anotar los pasos, puede determinar la lógica y verá que eso es más fácil de utilizarlo ya cuando tenga la herramienta. ¿Mm? Como hacer el estudio previo. ¿Listo? Y verá que así es más fácil ya cuando tenga la herramienta. Si va viendo la herramienta y va, eh, digámoslo así, tratando de instalar, pues a veces ahí es cuando hay problemas. ¿M? Entonces, primero repasa y después le, le pone la lógica y ya después instala. Pero si se pone a ver, las creaciones son las mismas, ¿no? Las creaciones son bastante sencillas. Em, Aquí es un sistema Ubuntu, ¿sí? Eh, la gráfica es bastante sencillita. Es muy parecida a Linux, solo que este sistema pues operativo es muy ligero. Entonces esto se hace pues para hacer pruebas por ejemplo, de instalación o cuando uno tiene unas máquinas que pues realmente no tienen muchas condiciones eh, de hardware o no muchos requisitos de hardware para hacer instalaciones muy grandes, como los sistemas anteriores. ¿Listo? Pero bueno, este ya es el sistema operativo, un poquito más sencillito, pero pues tampoco es que sea muy complicado. Inclusive el menú se parece un poquito más al de Windows por por la interfaz gráfica que le coloca. Entonces se puede parecer un poquito más a, a Windows, perdón, a Windows, sí, que, que, a, que al Linux que habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, estas opciones pues aparecen abajo. En el otro Ubuntu aparecían en la parte superior. Y ya es uno que se acostumbra a los nombres que también van a cambiar, pero básicamente va a tener lo mismo. Cuando ya uno se aprende un sistema operativo, cómo funciona, pues ya es más fácil entrar a otro. Pues no es tan fácil acomodarse de pronto a Linux, pero sí es fácil cuando uno ya sabe lo que hay exactamente por ejemplo, en Windows, en el escritorio de Windows, qué busca uno exactamente, y ya se empieza a adaptar a otro sistema operativo como este. ¿Listo? Esto se los voy a subir también ahí como para que, por si tienen problemas de pronto de instalación, instalen esta opción del Ubuntu. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta y que es una instalación bastante ligera de Linux. Bien, mañana les muestro cómo se instala entonces el Ubuntu, no esta versión, sino el Ubuntu. ¿Listos? ¿Preguntas, dudas? Aquí le digo apagar como todas las máquinas. Y lo puedo sacar. Bueno, listos. Por el día de hoy no es más. Los dejo que trabajen juiciosos. Si van a hacer de pronto intento de instalación en VMware, pues ya saben que es bastante fácil. Em, Realizarla y en VirtualBox, pues ya saben que hemos hecho varias instalaciones en VirtualBox, entonces para que lo tengan en cuenta. Uy, ¿qué pasó? Ah, no, creí que se había bloqueado.
Bueno.